Capítulo 8. Más allá de las reglas. Parte 3. El humo aún se elevaba en columnas grises y pesadas hacia el cielo, tiñendo la luz de la tarde de un tono opaco y melancólico. El silencio que había caído sobre la zona comercial era inquietante, roto únicamente por el zumbido lejano de sirenas, el crujir de los escombros bajo los pies de los oficiales y el murmullo constante de la multitud retenida tras las barreras policiales. La calle principal, antes llena de vida, ahora era un paisaje desolador. Asfalto agrietado, vehículos aplastados y volcados, escaparates hechos pedazos y restos de lo que antes eran tiendas y puestos de comida. En medio de esa destrucción, frente a las cámaras de noticias, estaba Yuki Tsukumo, sosteniendo el micrófono con firmeza, aunque su respiración se notaba entrecortada por la emoción y la tensión del momento. Lo que presenciamos hace apenas unos minutos ha sido algo que ninguno de nosotros olvidará fácilmente, decía con voz clara pero cargada de gravedad, mirando directamente al lente de la cámara. Un villano, aparentemente fuera de control, apareció de la nada y comenzó a causar estragos sin discriminación alguna, destruyendo todo a su paso. Vimos cómo autos eran lanzados por los aires, cómo la gente corría despavorida sin saber dónde refugiarse. Lamentablemente, podemos confirmar que el conductor de uno de los vehículos destruidos perdió la vida en el acto. Se trata de un hombre que, según tenemos entendido, estaba acompañado en ese mismo vehículo por dos personas. Una abogada y griega. Un hombre que ha llamado mucho nuestra atención. Hizo una pausa breve, dejando que la gravedad de sus palabras calara en quienes la veían. Los héroes que acudieron al lugar dieron todo de sí, continuó, con un tono de respeto sincero. Vimos a la heroína Alexa, al héroe Impacto y a otros tantos llegar al instante, arriesgando sus vidas para contener a esa criatura. Pero el villano era demasiado poderoso, demasiado salvaje. Sus movimientos eran erráticos, brutales, como si no existiera el dolor ni el miedo para él. Uno tras otro, nuestros héroes fueron derrotados. Parecía que nada podía detenerlo, y entonces, apareció él. La cámara hizo un paneo hacia un lado, revelando la figura que había estado de pie junto a ella todo ese tiempo. Elon Musk sonreía con esa elegancia perfecta, natural, como si no estuviera en medio de una calle llena de escombros y sangre. Vestía ropa sencilla, pero su postura, su porte y esa calma inquebrantable lo hacían destacar sobre cualquier otra persona. Tenía las manos detrás de la espalda, y si alguien se hubiera fijado con atención, habría notado un ligero tono rojino en sus dedos, manchas que intentaba ocultar sutilmente entre las mangas. Él no es un héroe, aclaró Yuki, con admiración creciente en su voz. No tiene licencia, no lleva uniforme. Pero cuando todo parecía perdido, él actuó. Arriesgó su vida cuando nadie más pudo hacerlo. Señor, se giró hacia él, acercando el micrófono, tengo entendido que lo que hizo va en contra de las regulaciones vigentes, que no estaba obligado a intervenir y que, de hecho, podría enfrentar consecuencias legales por hacerlo. ¿Qué fue lo que lo impulsó a actuar en un momento así? Y también, ¿qué opina del esfuerzo de los héroes que lucharon antes que usted? Elon Musk parpadeó lentamente, y su sonrisa se suavizó, volviéndose cálida pero llena de firmeza. Miró a la cámara, luego a Yuki, y respondió con una voz pausada, melodiosa y llena de una convicción que parecía imposible de sacudir. Por la misma razón por la que todo héroe debería actuar. La justicia no debe esperar a que las reglas se lo permitan, ni debe presentarse solo cuando todo está bajo control. Un héroe debe ser perfecto en todo momento. En su forma de actuar, en su elegancia, en su sutileza y en su inteligencia. Y sobre todo, en su fe inquebrantable en que el bien debe prevalecer. Hizo una pequeña pausa, bajando la mirada un instante antes de volver a levantarla. Los héroes que lucharon antes que yo hicieron lo que pudieron. Su esfuerzo fue valiente y su voluntad de proteger a los demás merece todo mi respeto.
Se quedó callado unos segundos, como si estuviera eligiendo con mucho cuidado cada palabra que saldría de su boca. Sé que haber actuado fuera de la ley pudo no haber lo correcto, continuó, con un tono humilde pero firme. Sé que existen restricciones y protocolos por una razón. Pero créanme cuando les digo que ningún verdadero héroe podría haber ignorado el peligro que ese villano representaba para todos. Si al final debo responder ante la ley, si debo volver a ser arrestado, si debo pagar por esto, lo aceptaré sin quejas. Mi único objetivo, desde el principio, ha sido garantizar la seguridad de cada persona aquí presente. Yuki lo miró con los ojos brillantes de emoción, y volvió la vista hacia la cámara. Ya lo escucharon, espectadores. Un hombre que no tiene obligación de ser un héroe, que arriesga todo por el bien de los demás, tal vez no sea un héroe oficialmente, pero para mí, y para muchos de los que estamos aquí, es un héroe del pueblo. Yo soy Yuki Tsukumo, y estas son las noticias. A unos metros de distancia, detrás de la barrera de policías, Kiara permanecía de pie con los brazos cruzados, observando la escena con una expresión seria y una mezcla de emociones que le pesaban en el pecho. Un paramédico estaba a su lado, limpiando con cuidado los raspones que tenía en los antebrazos. El alcohol le ardía la piel, y ella apretó los dientes, conteniendo un gesto de dolor. No se mueva, por favor, le pidió el hombre con calma. La herida es superficial, pero hay que desinfectarla bien. Kiara asintió sin decir nada, sin apartar la vista de Suen Mask. Su mente se transportó de golpe a unos minutos antes, cuando todo terminó y esperaban a que llegaran las autoridades. ¿Quieres que admita que? Preguntó a Suen Mask, mirándola con una frialdad que le heló la sangre. Que estás dispuesto a volver a prisión si eso es lo que la ley dictamina, repitió Kiara, firme. Dilo frente a las cámaras. Deja que la gente vea que no tienes miedo de asumir la responsabilidad. Esa idea no tiene ninguna gracia si es una broma, respondió él, sin rastro de humor en sus ojos. No es una broma. Si logramos que el público esté de tu lado, si ven que eres honesto y dispuesto a pagar lo que debes, podríamos ganar su apoyo. Tal vez incluso las autoridades sean más indulgentes. Suen Mask dio un paso al frente, quedando justo frente a ella. Su rostro era inexpresivo, una máscara perfecta y distante, y Kiara dio medio paso atrás, sintiendo como un sudor frío le recorría la espalda. No voy a dejar que vayas a prisión de nuevo, dijo ella, alzando la voz a pesar de todo. Lo prometí. Y tú cumpliste tu parte del trato. No voy a dejar que todo se vaya al garete. El recuerdo se desvaneció cuando el paramédico terminó de vendarle el brazo y se apartó. Kiara suspiró, sintiendo como el ardor seguía ahí, vivo. Levantó la vista y vio a los policías que cubrían el cuerpo del villano con una lona gris. Cuando estaban por cubrirle la cabeza, uno de ellos se detuvo en seco, con la mano suspendida en el aire. Dios mío, susurró, horrorizado. ¿Qué demonios le pasó a este tipo? El otro oficial se acercó y miró, tragando saliva con dificultad. En medio del cráneo del villano había un agujero perfecto, limpio y profundo, que parecía haber atravesado todo su cuerpo de un lado a otro. Parece que lo atravesaron de parte a parte, murmuró el primero. Pensé que fue un civil el que lo detuvo. Miró hacia donde estaba Suen Mask, hablando con la prensa. Pronto tendremos que tomarle declaración. Kiara apartó la vista, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. De pronto, recordó a Shiro, su amiga, corriendo peligro, y a ese villano moviéndose como una bestia rabiosa, sin sentido, sin control, destruyendo todo a su paso. Había visto villanos antes, algunos peligrosos, otros desquiciados, pero nunca nada igual. ¿Qué clase de cosa era eso? Se preguntó, bajando la mirada, confundida e inquieta. A unos metros de allí, separado de la multitud, Olmig permanecía de pie con los brazos cruzados, observando todo en silencio.
De vez en cuando, alguien lo reconocía y le saludaba con emoción, y él respondía con una sonrisa amable y un gesto de la mano, aunque su mente estaba lejos, recorriendo cada detalle de lo que había visto. Sus ojos se fijaron en Elon Musk, y una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. Era él, el mismo hombre que había visto hace 9 meses, el que había terminado con el villano de lodo en el incidente donde conoció al joven Midoriya. Había tenido intenciones de querer hablar con él, pero la rápida llegada de los oficiales de policía como de la prensa se lo habían impedido. Pensando en algo profundo, amigo. Una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. All Might giró la cabeza y vio al detective Tsukauchi acercándose, con su gabardina y esa expresión seria y confiable que siempre lo caracterizaba. Tsukauchi lo saludó con un asentimiento. No esperaba verte aquí. Lo mismo digo. No es muy común que el símbolo de la paz aparezca en incidentes de este tipo, respondió el detective, mirando también hacia donde estaba Elon Musk. ¿Y tú, qué te trae por aquí? ¿Tiene algo que ver con alguna organización en particular? ¿No trabajabas en crimen organizado? No exactamente, respondió el detective, volviendo a mirar a Elon Musk. Escuché que él estaba involucrado. Tenía que verlo con mis propios ojos. Tsukauchi tenía una mirada seria. Elon Musk, murmuró. Un caso interesante. Y peligroso. Esas palabras habrían llamado mucho la atención a All Might, queriendo saber los detalles de esa declaración. La entrevista estaba por terminar. Elon Musk se despidió de Yuki y dio un paso atrás, pero se detuvo, girándose de nuevo hacia la cámara, como si algo acabara de venirle a la mente. Si me permiten, una última cosa, dijo, y las cámaras se reenfocaron al instante. He pensado mucho en lo que pasó hace 9 meses, cuando actué de forma imprudente y terminé causando problemas, y hoy, al verme en una situación similar, me di cuenta de algo. Tal vez el destino me estaba dando una segunda oportunidad. Tal vez el destino me está mostrando el camino que debo seguir. Hizo una pausa, y su voz se llenó de determinación, de una esperanza tan clara que se sentía casi tangible. Hoy no pude quedarme de brazos cruzados. Actué como creo que actuaría un héroe. Y por eso, quiero anunciarles que, pase lo que pase en el futuro, espero contar con su apoyo. Mi intención es convertirme en un héroe. Quiero hacerlo bien, bajo las reglas, con esfuerzo y dedicación, y demostrarles que puedo ser alguien en quien puedan confiar. Kiara, que lo escuchaba desde lejos, abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué hace? Pensó, confundida. Eso no era lo que habíamos hablado, pero luego recordó lo que él le había dicho durante el viaje, cuando le confesó que algún día quería volver a ser un héroe. Solo que no esperaba que lo hiciera así, de golpe, frente a todas las cámaras. All Might y Tsukauchi también escucharon, intercambiando una mirada de sorpresa. Es arriesgado, murmuró Tsukauchi. Muy arriesgado. Algunas personas entre la multitud aplaudieron, conmovidas. Otras murmuraron, escépticas, incrédulas, divididas entre la admiración y la desconfianza. Elon Musk se alejó de las cámaras, satisfecho. Si iba a hacerlo, pensó, mejor hacerlo ahora, aprovechando el momento, aprovechando la ventaja que ella misma le había sugerido. Su carrera como ídolo, su carrera como héroe, todo podía empezar aquí. Cuando la prensa se dispersó, él caminó hasta donde estaba Kiara y se detuvo a su lado, metiendo las manos en los bolsillos y mirando al frente, sin decir nada. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que ella habló, sin dejar de mirar hacia adelante. ¿Qué fue eso? Preguntó, suave pero firme. De la nada sales diciendo que quieres ser héroe, eso no era lo que habíamos acordado que dijeras. No importa mucho, respondió él con calma. Era mi intención de todos modos. Y tu idea de ganarme al público funcionó, ¿no? Es lo mejor para mis intereses. Para los dos.
Kiara guardó silencio un instante, antes de volver a hablar, con un tono más bajo. Y lo que dijiste de los héroes, de que dieron todo y actuaron con valentía, ¿era cierto? Elon Musk soltó una pequeña risa sin alegría, negando con la cabeza. No, dijo, rotundo y frío. Para nada. Kiara lo miró de reojo, sorprendida por la sinceridad brutal de su respuesta. Un héroe debe ser perfecto, continuó él, sin mirarla. Debe ser un símbolo de esperanza y de fuerza inquebrantable ante el mal. Los intentos, el esfuerzo, el espíritu de no rendirse, todo eso está muy bien en teoría. Pero no sirve de nada si al final ese héroe es derrotado y muestra su miedo frente a todos. Si la imagen se rompe, si la gente ve que el mal puede vencerte, entonces ya no sirves como héroe. Héroes derrotados por el mal es vergonzoso. Y ellos cometieron errores. Podrían haberlo terminado mucho antes si hubieran tomado decisiones correctas. Kiara lo escuchaba, sintiendo un escalofrío. Quiso preguntarle a qué decisiones se refería, pero la expresión de Elon Musk le dijo que no obtendría más respuestas. Y entonces recordó el cuerpo del villano bajo la lona, y el agujero en su cráneo, y entendió sin necesidad de palabras. Antes, llamaste al villano un monstruo, dijo ella, cambiando de tema. ¿Por qué? No le des importancia, respondió él, encogiéndose de hombros. Un villano fuera de control siempre puede parecer un monstruo, ¿no? Kiara no estaba convencida, pero decidió no insistir. Bueno, suspiró. Yo me encargaré de todo lo legal. Tú descansa. Esta noche tenemos mucho que hacer, y mañana tengo que ir al hospital a ver cómo sigue Shiro. Empezó a caminar, pero antes de alejarse, dos oficiales del gobierno se acercaron a Elon Musk. Señor Elon Musk, dijo uno de ellos. Por ahora, debe venir con nosotros. Lo escoltaremos hasta su residencia bajo arresto domiciliario. Él asintió, y mientras caminaba junto a ellos, giró la cabeza y miró hacia donde estaba Olmigt. El símbolo de la paz lo observaba también, y por unos segundos, los dos se quedaron mirándose a los ojos, estudiándose mutuamente. Elon Musk pensó en él, en lo que representaba, en la perfección que el mundo veía, y en lo que él había escuchado, pues según algunos rumores el símbolo de la paz parecía estarse debilitando, aunque todos los trataban como simples rumores sin fundamento. Una lástima, pensó. Podía tener verdadero potencial. Olmigt apartó la mirada primero, y Elon Musk siguió caminando. Cuando la patrulla se alejó, Olmigt miró su reloj, donde una pequeña manecilla avanzaba con un sonido constante y rítmico. Tic tic tic. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Ya se me hizo tarde, murmuró. La prueba terminó, y mi tiempo también se está acabando. Se despidió de Tsukauchi con un gesto y, en un instante, desapareció en una estela de velocidad, dejando solo el viento a su paso. Foro de Internet, incidente zona comercial, comentarios usuario 123. ¿Alguien más vio lo que pasó? Eso fue una locura. Un tipo se volvió completamente loco, destrozó todo. Parecía un animal rabioso, ni siquiera hablaba. Respuesta. Dicen que era un villano con algún tipo de droga o potenciador. Nunca vi nada igual. Corría directo contra los héroes sin miedo. Usuario héroe. Lástima que los héroes no pudieron detenerlo antes. Vi a Alexa y al héroe Impacto pelear, hicieron lo que pudieron pero él era demasiado fuerte. Respuesta. Sí, llegaron muchos, pero ninguno pudo con él. Hasta escucharon que Olmigt apareció, pero llegó después de que todo terminó. Pregunta. Espera, entonces ¿quién lo mató? ¿Quién lo detuvo? Respuesta. Un civil. Un tipo cualquiera. Respuesta 2. Oigan, ¿no era ese el tipo que arrestaron hace 9 meses? El que mató a un villano, el incidente famoso del villano de lodo. Respuesta 3. ¿Sí? Es él. ¿De verdad lo hizo otra vez?
Mató a ese monstruo él solo. Respuesta 4. Están locos. Mató a un hombre. Lo hizo enfrente de cámaras. ¿Y lo aplauden? Respuesta 5. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Dejar que siga matando gente? Ese villano no tenía remedio. Tal vez fue lo mejor. Respuesta 6. No sé qué pensar, dice que quiere ser héroe. ¿Un héroe que mata? En la enfermería de la UA, Izuku Midoriya estaba recostado en una de las camas, con el brazo y las piernas aún vendadas, recuperándose de la prueba de ingreso donde había forzado su don hasta romperse. Tenía la computadora sobre su regazo, leyendo los comentarios una y otra vez, con el ceño fruncido y el corazón acelerado. «Es él», murmuró, con voz temblorosa. «Es el mismo sujeto de hace 9 meses, y ahora está libre. Y dice que quiere ser héroe». Laboratorio subterráneo, base oculta. El Dr. Garaki caminaba lentamente por el largo pasillo lleno de cápsulas de cristal, donde cuerpos enormes y deformes flotaban sumergidos en un líquido espeso y oscuro. Los Nomu. Las luces del lugar parpadeaban con un zumbido eléctrico constante, y el aire olía a químicos y algo mucho más viejo y profundo. «Una verdadera lástima», decía en voz alta, mirando una de las cápsulas vacía. «Perdimos el cuerpo de Alexander antes de poder estudiar todo su potencial. Y tampoco pudimos ver hasta dónde llegaban las capacidades de ese tal Sven Musk. Tal vez sea momento de liberar a otro experimento. Necesitamos saber más sobre él». Una voz salió de las pantallas de monitoreo, suave, divertida, con una calma que lava la sangre. «No es necesario, doctor». Garaki se detuvo, sorprendido, y miró hacia la pantalla. En ella, se veía la transmisión de la entrevista de Sven Musk, y sobre ella, una sombra con una sonrisa amplia y sin rostro que parecía llenar todo el espacio. «¿Por qué lo dice, One for All?», preguntó el doctor, inclinando la cabeza. «¿Ve algo en él que yo no veo?». «No es lo que veo en él, es lo que la gente ve en él», respondió la voz, llena de diversión. «Hay gente que lo apoya. Gente que cree en él. Un hombre con las manos manchadas de sangre, alabado como un héroe. ¿Qué pasará cuando ese símbolo crezca frente a alguien como All Might? Una pequeña semilla, doctor, puede convertirse en un árbol enorme. Y si esa semilla está podrida, todo lo que dé sombra se contaminará con ella. Me muero de curiosidad por ver qué clase de mundo nacerá de eso». Una risa baja y resonante llenó la habitación. «Déjalo crecer. Apóyalo. Quiero ver hasta dónde llega». Casa de la familia Bakugo. 3 días después el desayuno terminaba en la mesa de los Bakugo. Katsuki comía con voracidad, devorando todo lo que tenía en el plato como si no hubiera un mañana, con una expresión que mezclaba impaciencia y satisfacción. Su madre, sentada frente a él, lo miraba con una ceja levantada. «¿Estás emocionado o qué?», le preguntó. «Hoy es tu primer día en la UA». «Nervioso». «¿Nervioso?», repitió él, con la boca llena de comida. «¿Crees que yo estaría nervioso?». «Claro que no. Es obvio que me aceptaron. Soy el mejor». «No grites con la boca llena, mocoso insolente», exclamó su madre, dándole un golpe fuerte en la cabeza con el puño. «Y ten más respeto conmigo». «Ay. Maldita bruja», gruñó él, frotándose la cabeza pero sin dejar de comer. Su padre, que estaba al lado, sonrió con nerviosismo y miró el periódico que tenía en la mano. «Hoy tendré el día libre en el trabajo», dijo. «El edificio donde trabajo sigue en reparaciones por ese incidente de hace 3 días. Dicen que un auto voló directo contra la entrada y la destruyó por completo. Una locura». Bakugo se detuvo un instante, con la cuchara suspendida en el aire. Él había leído sobre eso en los foros. Había visto el nombre. Había visto su cara. Pero no le dio importancia. Solo era un tipo más. Terminó de comer de un bocado, se levantó de un salto y tomó su mochila.
Ya me voy, dijo, secándose la boca. Llegaré temprano. No quiero que nadie me adelante. Suerte. Le dijeron sus padres al unísono. Y no causes problemas. Cállense. Respondió él, saliendo por la puerta. Al cruzar al otro lado de la calle, vio un auto negro estacionado frente a la casa de enfrente. ¿Se mudó alguien? Pensó. No me importa, se fue sin mirar atrás. Elon Musk bajó del vehículo, mirando la casa con una expresión tranquila. Kiara salió del otro lado, con su traje de abogada impecable, el saco negro y los pantalones formales. ¿Este es el lugar?, preguntó él. Sí, respondió ella. Conseguí que te asignaran esta residencia bajo arresto domiciliario. Pronto podrás empezar con los trámites para tu solicitud de héroe. ¿Y cómo lograste que me dieran un lugar tan normal?, preguntó él, mirando la casa sin mucho entusiasmo. Tu declaración pública ayudó mucho, explicó ella. Y los héroes que estuvieron ahí, como Alexa, dieron declaraciones a tu favor. Las autoridades fueron mucho más indulgentes de lo que esperaba. No presentaron cargos graves. Fue una suerte. Si funcionó, no me quejo, dijo él, encogiéndose de hombros. Tienes mi número, dijo ella, entregándole una tarjeta. Cualquier problema legal, o si incumples las reglas, avísame. Y recuerda, no puedes salir sin permiso. Tienes que presentarte cuando te lo pidan. Lo sé, dijo él, guardando la tarjeta en el bolsillo. Kiara subió al auto y se marchó. Elon Musk se quedó solo en la entrada, mirando su tobillo, donde una pulsera electrónica brillaba levemente. Esto va a ser molesto, pensó, y entró en la casa. Callejón oscuro, otra parte de la ciudad en el mismo callejón donde aquel villano de lodo había aparecido 9 meses atrás. El aire se sentía pesado, denso, como si algo estuviera a punto de romperse. No había nadie cerca, ni un alma que pudiera ver lo que estaba por suceder. De pronto, un remolino de viento comenzó a formarse en el centro del callejón, girando cada vez más rápido, levantando polvo y hojas secas. El espacio mismo pareció deformarse, como si fuera de goma, y con un sonido metálico fuerte y seco, algo cayó al suelo. Una figura hecha enteramente de metal quedó agachada, inmóvil. En el centro de su cabeza, una luz roja brillaba con intermitencia, rodeada de una abertura en forma de cruz. Poco a poco, varias extremidades mecánicas se desplegaron de su cuerpo, y la figura se puso de pie, revelando una altura imponente, casi de 2 pisos. Era el dios máquina espejo. Error. No se puede establecer comunicación con el mundo de origen. Error. Coordenadas desconocidas. Recalculando, la máquina giró su cabeza, escaneando todo a su alrededor con sus sensores. Sujeto de prueba. Elon Musk. No se encuentra en el rango inmediato. Posible desviación temporal. El tiempo de transporte no coincide con el tiempo de llegada. Posible afectación del flujo temporal. La luz roja parpadeó con más rapidez. Objetivo modificado. Se priorizará el análisis del nuevo mundo. Se estudiará la población, su tecnología, sus capacidades. Se evaluará el nivel de amenaza. Se determinará si es necesaria la exterminación. El dios máquina trepó por el muro de ladrillos con facilidad, como si pesara menos que una pluma, y llegó hasta el techo del edificio más alto de la zona. Desde ahí, vio la ciudad extendiéndose hasta perderse de vista, llena de luces, de gente, de vida. Un mundo nuevo. Una nueva humanidad, un experimento para la organización.